febrero de 1999. Una familia que está de vacaciones en el hermoso Parque Nacional de Yosemite desaparece sin dejar rastro. El parque es una de las maravillas de la naturaleza de este país. Por eso, desde el principio, el caso tuvo mucha expectación. La serenidad de este paraíso terrenal pronto se verá quebrantada por la violencia. Era una escena dantesca y provocó una gran conmoción. La gente no solo estaba impactada, sino que además tenían miedo. Informe criminal. El asesino del parque de Yosemite. El Parque Nacional de Yosemite, en California, es un paraíso silvestre con lagos de agua cristalina, vivos riachuelos y montes escarpados de las sierras altas. El Parque Nacional de Yosemite es uno de nuestros grandes tesoros nacionales. Tiene cascadas naturales, senderos preciosos y es un lugar al que acuden familias de todo el país durante sus vacaciones. En el parque de Yosemite no suele haber mucha delincuencia. Sin embargo, es cierto que cada año en el parque desaparecen algunas personas. Al año tiene unos 3 millones de visitantes y no es fácil controlar a todo el que entra y sale. En febrero de 1999, 3 de esos visitantes son Carol Sand, de 42 años, su hija Julie, de 15, y la amiga de esta, una estudiante de intercambio de Argentina de 16 años llamada Silvina Peloso. Yosemite es el plato fuerte de un viaje de 6 días por carretera que empieza el 12 de febrero en San Francisco, donde Carol alquila un coche tras llegar en avión desde la ciudad donde viven, Eureka. Puedo asegurarles de que Carol Sand era una madre estupenda y una magnífica persona. Había decidido llevar a su hija y a Silvina de viaje para que éstas tuvieran un recuerdo inolvidable antes de que ésta regresara a su país natal, la Argentina. El plan era enseñarle a Silvina el parque de Yosemite y luego ir hasta el Gran Cañón de Arizona para que Silvina no se marchara sin ver estos lugares emblemáticos. El día de San Valentín, Carol y las chicas llegan a la ciudad de El Portal, situada en la punta occidental de Yosemite, y se instalan en la habitación 509 del Hotel Cedar Lodge. El hotel se compone de una serie de edificios de 2 plantas que se extienden a lo largo de más de 100 hectáreas de la finca. No hay más clientes en el edificio en el que se alojan las 3 mujeres, por lo que están solas y aisladas de la oficina central y el restaurante del hotel. El lunes 15 de febrero amanece frío pero despejado. Carol y las chicas pasan todo el día explorando la inmensidad del valle de Yosemite con su Pontiac Grand Prix de color rojo. Tras todo el día fuera, Carol y las 2 chicas regresan al hotel a última hora de la tarde. Las chicas cenan en el restaurante y vuelven a su habitación justo después de las 7:30. Carol llama a su marido, Jens, para avisarle de que al día siguiente harán otra excursión antes de encontrarse con él y con el resto de la familia en el aeropuerto de San Francisco. Estuvieron viendo películas que habían alquilado en el hotel. Se lo estaban pasando en grande durante el viaje. Martes 16 de febrero de 1999. Jens Sand y sus 3 hijos menores llegan al aeropuerto de San Francisco. Pero no hay ni rastro de Carol ni de las 2 jóvenes. Pensó que seguramente se había equivocado de lugar, por lo que decidió llegar hasta Arizona. En Arizona tampoco pudo localizar a Carol y empezó a preocuparse. Todo el mundo decía que Carol Sand era puntual y organizada y que era como un reloj. Por eso, cuando no apareció, su marido supo que algo no iba bien. Lo primero que hizo fue llamar al hotel Cedar Lodge y preguntar si Carol y las chicas se habían marchado. Y le dijeron que no habían devuelto la llave en persona. La recepcionista le dice a Jens que muchas veces los clientes se marchan temprano, cuando recepción aún está cerrada, y dejan la llave en la habitación. Este parecía haber sido el caso de las clientas de la habitación 509. El coche ya no estaba allí. Parecía que se habían duchado aquella mañana porque las toallas estaban mojadas y en el baño parecía como si 3 mujeres se hubiesen estado preparando para salir. Lo siguiente que hizo Jens fue denunciar la desaparición a la policía del condado de Mariposa. No era propio de Carol. Ella habría avisado a todo el mundo de dónde estaba. Por eso cogí el coche y me fui al hotel donde se hospedaban. En el camino encontré a varios agentes que buscaban a ambos lados de la carretera. Así que pude comprobar que la búsqueda ya iba a todo gas.
Durante la fase inicial de la investigación, no sabíamos qué le había pasado a la familia, por lo que decidimos emprender una búsqueda a gran escala junto al equipo de búsqueda y salvamento de Yosemite. Más tarde se unieron al equipo agentes del FBI y otros agentes de la zona, así como personal de búsqueda y salvamento del condado de Mariposa. En la búsqueda participaron cientos de voluntarios que trabajaron en condiciones adversas y peligrosas para tratar de encontrar a las 3 mujeres y al vehículo en el que viajaban. Gracias a la búsqueda pudimos recuperar 27 coches robados que hallamos fuera de la carretera. Pero desgraciadamente no encontramos ni rastro del vehículo que había alquilado Carol para el viaje. Viernes 19 de febrero de 1999. A 140 kilómetros al noroeste de Yosemite, un estudiante de secundaria encuentra un tarjetero de plástico en un lugar cercano a una intersección muy transitada de Modesto, California. En su interior encuentra tarjetas de crédito y un carnet de conducir que pertenecen a Carol Sand. Febrero de 1999. Carol Sand, de 42 años, su hija Julie y una amiga de esta llamada Silvina Peroso han desaparecido mientras estaban de vacaciones en el Parque Nacional de Yosemite. 3 días más tarde, encuentran un tarjetero de plástico de Carol en Modesto, California, a 140 kilómetros de distancia del parque. En el tarjetero había un montón de tarjetas de crédito y también estaba su carnet de conducir. Pero al hacer el inventario de lo que habíamos encontrado, nos dimos cuenta de que faltaba una tarjeta de crédito. Cuando encontraron el tarjetero de Carol, se inició una investigación para descubrir cómo había llegado a Modesto. También se investigó si podían haber seguido el viaje sin decírselo a nadie. Esto nos hizo pensar que las mujeres se habían marchado de Yosemite y habían llegado hasta Modesto. El padre de Carol, Francis Carrington, ofrece $250.000 como recompensa por cualquier información que permita encontrar a las mujeres desaparecidas sanas y salvas. Cuando ocurre algo así, no tienes ni idea de qué hacer. Te come la preocupación. Al final se convierte en una obsesión y necesitas saber qué demonios es lo que ha pasado. Se daban ruedas de prensa de forma regular. Los medios estuvimos en todo momento junto a los familiares y estos nos trataron muy bien. A medida que la investigación avanzaba, empezaron a aparecer cada vez más periodistas, básicamente porque se trataba del mismísimo Parque Nacional de Yosemite, donde no suelen ocurrir cosas así. La desaparición también plantea dudas sobre la seguridad de uno de los espacios naturales más emblemáticos del país. Los visitantes temían que hubiese un asesino en el Parque Nacional de Yosemite y empezaron a ir con más cautela. Un equipo forense del FBI acude al lugar donde se vio a las mujeres por última vez. Me llamaron porque en aquel momento yo era el jefe del equipo de investigación y me pidieron que fuera al hotel Cedar Lodge y buscara pruebas en la habitación de las mujeres. Cuando llegué, empecé a sacar fotos por toda la zona del Hotel Cedar Lodge para ver cómo estaban distribuidos los edificios y cómo era el lugar en general. Lo que más me llamó la atención fue que no había demasiada gente en el hotel en aquella época del año. Su habitación era la única que estaba ocupada de todo el edificio. Me daba escalofríos pensar que había un lugar tan solitario en el interior del complejo. Después saqué la fotografía de la habitación nada más entrar y a continuación empecé a fotografiar todo lo que encontraba sin mover las cosas de sitio. Cuando entramos en la habitación 509 del Hotel Cedar Lodge, los de la oficina del sheriff del condado de Mariposa ya habían estado allí. Habían sacado fotografías, habían recogido algunos objetos que la familia había dejado y habían buscado huellas dactilares. Por eso no esperábamos encontrar nada nuevo. De todos modos, decidimos entrar, recoger las huellas dactilares y buscar alguna otra pista que pudiese haber. Me metí en la bañera y miré en el desagüe para sacar los pelos y todo lo que encontrara allí abajo. Pasamos la aspiradora por la moqueta en busca de pelos, fibras y cosas por el estilo. Recortamos la moqueta para mirar si había sangre por debajo, pero no encontramos nada. No había nada que indicase que hubiera tenido lugar algún tipo de violencia en la habitación. Sin embargo, hay algo que llama la atención del equipo.
faltan una sábana de color rosa y la funda de un cojín. Cuando empezamos a interrogar al personal del hotel, nos dimos cuenta de que no tenían controlado el número de mantas y sábanas que había en las habitaciones. Pensábamos que alguien se las habría llevado porque había una almohada sin funda y nos pareció extraño. Los investigadores hablan con todos y cada uno de los trabajadores del Cedar Lodge. Desde los gerentes Gary y Delor hasta Kerry Steiner, el empleado de mantenimiento que ayuda al FBI a recoger sábanas del hotel para conservarlas como información forense. En el condado limítrofe de Stanislaus, la investigación del FBI busca algo con lo que relacionar el tarjetero encontrado en Modesto. El tarjetero en sí no nos proporcionó demasiadas pistas. Lo que sí nos resultó útil fue la cuenta del banco Wells Fargo que Carol tenía vinculada a una tarjeta que había desaparecido de la cartera. Alguien trató de acceder a la cuenta por teléfono en repetidas ocasiones, pero no lo consiguió. La investigación los lleva hasta dos antiguos estafadores de Modesto, consumidores de metanfetamina. Son Eugene Dykes y Mick Lorick, dos hermanastros que se encuentran en prisión preventiva por otros cargos. Entre sus antecedentes había violaciones, secuestros, agresiones contra mujeres y una gran cantidad de delitos violentos hacia todo tipo de personas. Algunos indicios apuntaban a que tenían algo que ver con el caso, pero no estaba del todo claro. Yo no sé nada. No tengo nada que ver con el caso. Lorick niega categóricamente estar involucrado. Pero la historia de Dykes es diferente. En su declaración, Eugene Dykes confesó que él y su hermanastro Mick Lorick secuestraron a las víctimas en la habitación 509 y que después las asesinaron. No estaba claro del todo que hubiesen sido ellos, ya que había cosas que no cuadraban con su declaración. Aún así, supongo que la gente quería pensar que ellos eran los responsables, porque así los mantendríamos encerrados y Yosemite volvería a ser un lugar seguro. 18 de marzo de 1999. Ya ha pasado más de un mes desde que Carol Sun y las dos adolescentes desaparecieron y siguen sin aparecer pistas de su paradero. Al cabo de 3 o 4 semanas, el caso ya se había enfriado. Carol y yo entramos en la oficina del FBI y vimos que había un tipo hablando por teléfono y preguntándole a su interlocutor el número de una matrícula. La llamada es de un hombre que avisa a los investigadores que ha encontrado un coche abandonado mientras caminaba por un bosque a 2 horas del hotel Cedar Lodge. El vehículo está totalmente calcinado, a excepción de unos pequeños trozos de chapa en los que aún se ve la pintura roja. Está seguro de que se trata del coche desaparecido. El hombre vio el coche cuando estaba haciendo prácticas de tiro en la zona. Y como las noticias le habían dado tanta cobertura al caso, enseguida supo que era el coche que buscaban. Cuando localizamos el vehículo, supusimos que podríamos avanzar en la investigación, pero no teníamos ni idea de todo lo que encontraríamos a continuación. Aquello era la punta del iceberg, por así decirlo. Quedaba mucho más por descubrir. 18 de marzo de 1999. Ha pasado más de un mes desde la desaparición de Carol Sun, su hija Julie y la amiga de esta, Silvia Peloso, a las que vieron por última vez cuando estaban de vacaciones en el Parque Nacional de Yosemite, al norte de California. Hasta ahora los esfuerzos por encontrar a las mujeres y el coche que alquilaron han sido en vano. Pero la situación está a punto de cambiar. Un vecino ha descubierto un vehículo calcinado en una zona boscosa del condado de Tuolumne, a 140 kilómetros al noroeste del Parque Nacional de Yosemite. El vehículo se encontraba en un terraplén, junto a lo que parecía un camino abandonado que en el pasado utilizaban los leñadores. Estaba justo al lado del camino, pero como había tanta vegetación, no se veía a simple vista aunque pasases por el camino. El vehículo no era más que un amasijo de hierro calcinado. Estaba destrozado. Y de los neumáticos ya no quedaba ni rastro porque habían ardido del todo. Las llantas estaban un poco fundidas, los cristales hechos añicos y todo lo que había en el interior también se había derretido por el calor. Conseguimos identificar el vehículo gracias a una matrícula que encontramos junto a él.
Y, por supuesto, la patrulla de carreteras de California también vino y comprobó que, en efecto, se trataba del mismo número de matrícula que estábamos buscando. Vamos a inspeccionarlo. Establecimos dos perímetros. Uno era lo que yo llamo perímetro interno, en el que trabajaba el equipo forense buscando pruebas en el coche y por toda la zona a su alrededor, como fluidos inflamables utilizados como acelerantes, material de ADN, etc. En el perímetro externo había agentes de búsqueda y rescate del condado de Tuolumne, peinando la zona en busca de pistas. Nos encontrábamos a unos 50 metros del vehículo, pero los árboles y los arbustos nos impedían verlo. Durante la búsqueda encontré un bolso entre unos arbustos. Cuando lo abrimos, encontramos dos cámaras de fotos, la tarjeta de crédito de Carol Sun y un recibo que habíamos estado buscando en el Hotel Cedar Lodge. Era el recibo de la última comida que hicieron allí. En el maletero del vehículo calcinado, los investigadores encuentran algo espeluznante: los esqueletos de dos de las víctimas. Pudimos identificar a Carol gracias a un examen dental. También teníamos en los registros las huellas dentales de Julie, pero no coincidían con las de la segunda víctima, por lo que dedujimos que se trataba de Silvina. Más adelante pudimos corroborarlo mediante pruebas dentales y de ADN. Aquello nos dejó muy afectados. Nos sentíamos impotentes. Ya no se podía hacer nada. Por mucho que creas que estás preparado para cuando llegue la noticia, el impacto siempre es brutal. Nosotros pensábamos que estábamos preparados, pero no era así. El triste hallazgo de Carol Sun y Silvina Peloso se vuelve incluso más trágico cuando revelan el carrete de las dos cámaras. Había fotos de las niñas jugando en el parque de Yosemite. Se las veía patinando sobre hielo o yendo de excursión. En las fotos de una de las cámaras salían la fecha y la hora, y se veía a las chicas jugando en la habitación el día 15 de febrero. También había una foto de Carol, que era lo más tarde que se les había visto con vida. La habían sacado el 15 de febrero sobre las 10:30 de la mañana. Lo que no perdíamos de vista ni por un segundo era que aún había una chica desaparecida, que podía seguir viva y estar secuestrada en manos de un agresor, por lo que empezamos a poner nuestros esfuerzos al máximo. Nos llegaban mensajes de aliento de casi todos los rincones del planeta. Y todo el mundo que leía la prensa o miraba las noticias por televisión tenía la esperanza de que Julie siguiese viva. 24 de marzo de 1999. Ha pasado casi una semana desde que encontraron los cuerpos de Carol Sun y Silvina Peloso, y los investigadores siguen sin localizar a Julie, la hija de 15 años de Carol. Acabábamos de terminar nuestra reunión matutina cuando, nada más sentarme, recibí una llamada del agente especial que se encargaba de la oficina regional del FBI en Modesto, Tony Alston. El agente Alston ha recibido una carta anónima que contiene una especie de mapa que parece señalar el paradero de la víctima. Se lo envía por fax a Tim Reed, inspector del condado de Tuolumne. Eché un vistazo al papel y llamé a Tony, que estaba en Modesto. Le dije que sobre todo no lo toqueteara mucho y que lo metiera en un plástico o algo así para protegerlo. Reed le pide a un compañero que lo acompañe con un perro para que detecte el supuesto cadáver en la zona indicada en el esbozo del mapa. Un bosque cercano al lago Don Pedro, al oeste del Parque Nacional de Yosemite. El teniente Wolfgang me llamó y me dijo que me necesitaba allí de inmediato. El homicidio que encontramos en la zona del lago Don Pedro ha sido identificada mediante un examen dental como Juliana Sun. Una de las primeras cosas que hicimos en la escena del crimen fue recoger insectos para tratar de averiguar el tiempo transcurrido desde el momento en que la asesinaron hasta que encontramos su cuerpo.
Recopilamos todo tipo de pruebas alrededor de su cadáver. Las fibras acrílicas de color rosa que había sobre ella pertenecían a las sábanas de la habitación 509. Cuando recuperamos el cuerpo de Julie, los medios de comunicación volvieron a centrar su atención en el caso, porque la semana anterior se había encontrado el vehículo con los cadáveres de su madre y Silvina. Parecía que al fin empezábamos a avanzar en la investigación. El FBI centra sus esfuerzos en la carta anónima enviada al agente Alston. Está escrita en la hoja de una libreta de espiral y contiene un mensaje que dice: "Esta vez lo hemos pasado bien", que indica que hubo más de una persona implicada en la violación y el asesinato de Julie Sand. Encontramos una huella dactilar parcial, el sello de la carta. Y también conseguimos una muestra de ADN masculino de la solapa. La concentración de material genético era 10 veces mayor a la habitual en estos casos. Además, a juzgar por los resultados de las pruebas de ADN, era probable que perteneciera a una persona de origen hispánico. Se abrió de nuevo la caja de Pandora, que destapó un sinfín de nuevas posibilidades e hizo que hubiera que interrogar de nuevo a personas que se habían descartado, ya que entre ellos podía estar el asesino. Y para descubrir quién lo había hecho, lo mejor era descubrir quién no lo había hecho. El equipo que se encarga de la investigación aún considera a Mick Lorick y Eugene Dykes los principales sospechosos. No cesábamos de buscar pruebas que vincularan a Dykes y a Lorick con los asesinatos, pero no encontrábamos nada. Por eso empecé a dudar de que esos dos tipos fueran los responsables, y creo que no era el único en la oficina que pensaba así. Había algo que no encajaba. La policía y las poblaciones cercanas al Parque Nacional de Yosemite están a punto de descubrir hasta qué punto se equivocan. Julio de 1999. Han pasado 5 meses desde los trágicos asesinatos de 3 mujeres que pasaban sus vacaciones en el Parque Nacional de Yosemite. El grupo de investigación, compuesto por agentes del FBI y de la Policía del Condado, continúa buscando pruebas concretas que vinculen con el crimen a los dos sospechosos, Eugene Dykes y su hermanastro Mick Lorick. En el Parque Nacional de Yosemite, todo sigue igual, y el número de turistas sigue aumentando día a día. Joy Ruth Armstrong, de 26 años, se dispone a pasar un nuevo día en su lugar favorito de todo el planeta, su sueño hecho realidad. Joy Armstrong era una joven naturalista que acababa de llegar a Yosemite con su novio. Vivían dentro del parque y a menudo llevaban a sus hijos de excursión por la naturaleza. Se enorgullecía de trabajar de profesora en el Instituto Yosemite y estaba encantada de poder vivir en un entorno tan maravilloso. Tenía 2 compañeros de piso, su novio y otra mujer. Tenían alquilada una cabaña del Servicio de Parques Nacionales, que estaba bastante apartada, aunque tenía un camino frente a ella y también un pequeño puente que la conectaban con el portal, el pueblecillo en el que se encuentra el Hotel Cedar Lodge. El 21 de julio de 1999 por la tarde, Joy Armstrong está sola en la cabaña, preparándose para quedar con sus amigos en Sausalito. Joy se preparaba para ir de excursión con un grupo de amigos de la zona de la Bahía de San Francisco. Estaba guardando en el maletero el equipo y las provisiones que necesitaba para el viaje. Jueves 22 de julio de 1999. Las autoridades del parque reciben una llamada por la mañana. Joy Armstrong no se ha presentado en Sausalito. Sus amigos se preocuparon mucho porque no había ido a Sausalito para encontrarse con ellos. Por eso llamaron al Servicio de Parques Nacionales y les pidieron que comprobaran si Joy estaba en casa. Los guardas forestales ven que su vehículo sigue aparcado junto a la cabaña, cargado con todo lo necesario para el viaje. Uno de los agentes se percata de que la puerta de entrada está entreabierta. Se detuvo y oyó una música que provenía del interior. Me dijo que, nada más entrar, se le puso la piel de gallina al darse cuenta de que la cabaña había sido el escenario de un violento asesinato. Pidió refuerzos y acordonaron la zona. A continuación, se pusieron manos a la obra, y fueron ellos mismos quienes hallaron el cadáver de Joy en un riachuelo. Su cuerpo yace parcialmente sumergido en una zanja de drenaje situada a pocos metros de la cabaña. Pero su cabeza no se encuentra por ningún lado. Descubrieron que había luchado con todas sus fuerzas hasta el último segundo de su vida.
Pero era una mujer más bien pequeña y no fue rival para su asesino. Al investigar la escena del crimen de Joy, encontramos marcas de neumáticos en la arena y, como temíamos que se perdieran, decidimos recogerlas antes que nada. La mejor manera de recoger este tipo de pruebas es con una cámara de fotos. Normalmente sacamos fotos desde diferentes ángulos para asegurarnos de que no perdemos ningún matiz. Luego enfocamos un poco más adelante, pero siempre manteniendo un trozo de la anterior fotografía en el objetivo y asesivamente ascendente hasta que estamos seguros de que hemos registrado toda la circunferencia del neumático. Así es como nos dimos cuenta de que había un vehículo que tenía dos tipos de neumático diferentes, lo cual era bastante excepcional. También encontramos dos grupos de pisadas. Estaban una al lado de la otra y daba la impresión de que alguien había hecho fuerza con los pies sobre la tierra para obligar a alguien a meter en un vehículo. Con las delicadas huellas de neumático y de pisadas ya capturadas en un carrete y con moldes de yeso, el equipo de forenses se traslada hasta la zanja de drenaje para examinar el cuerpo de Joy Armstrong. Parecía que había sido víctima de una agresión sexual, porque tenía los botones del pantalón desabrochados, la cremallera bajada y la camisa subida. Cuando los medios hacen pública la información del caso, los habitantes de las poblaciones cercanas quedan conmocionados con el nuevo asesinato en este paraíso terrenal. En menos de un año, hubo dos tragedias enormes en el hermoso parque donde nunca pasaba nada. La gente no solo estaba conmocionada, sino que además tenía miedo. Los investigadores llevan a cabo interrogatorios en el interior del parque y a su alrededor. Varios testigos aseguran haber visto un todoterreno de un color llamativo en las proximidades de la cabaña el día previo al asesinato. Algunos testigos nos dijeron que habían visto un vehículo marca International Scout de color azul claro. Y empezamos a trabajar con esa información. Ese mismo día, los guardas forestales y un detective del sheriff investigan un todoterreno de esa marca que localizan cerca de El Portal, nada más que se dirigen hacia un hombre desnudo que fuma marihuana junto al río. Medía aproximadamente 1,85 m de altura. Parecía un hombre que disfrutaba viviendo y trabajando en un lugar como El Portal. Le gustaba acampar y pasar el rato al aire libre. Se identifica como Kerry Steiner. Dice que es encargado de mantenimiento en el hotel Cedar Lodge y que tiene el día libre. Permite a los agentes que examinen su camioneta y su mochila. Estos no encuentran nada que lo vincule con el crimen, pero sacan fotografías del vehículo antes de dejarlo marchar. En el fondo de un pequeño estanque de la zona de la cabaña, los investigadores hallan la cabeza de Joy Armstrong, no muy lejos de donde encontraron el cuerpo. Esa misma tarde, unos agentes del FBI se personan en el hotel Cedar Lodge con más preguntas para Kerry Steiner. Lo reconocen como uno de los empleados a quien interrogaron durante la investigación del caso de las tres mujeres. Vivía en un pequeño apartamento en el segundo piso del hotel Cedar Lodge, justo encima del restaurante. Cuando les preguntamos a otras personas sobre él, nos dijeron que era un tipo muy agradable, muy tranquilo y que era un buen trabajador. Steiner asegura a los seguidores que en el momento del asesinato no estaba cerca de la cabaña. Dos agentes de policía diferentes lo habían visto en la zona en dos momentos distintos, pero él negaba haber estado allí. Sus palabras hicieron saltar las alarmas, porque nosotros sabíamos que había estado allí. ¿Por qué lo negaba? Envié a un agente del FBI para que sacara fotos de la banda de rodadura del neumático de su todoterreno mientras lo interrogaban. Cuando las comparamos con las fotografías de huellas que habíamos encontrado junto a la cabaña, vimos que eran exactamente iguales. Viernes 22 de julio de 1999. Los investigadores regresan al hotel para someter a Kerry Steiner a un interrogatorio. Entonces, vimos que aquel día había faltado a su puesto de trabajo en el hotel Cedar Lodge. Por eso decidimos poner un anuncio de "Se busca" para Kerry Steiner. 23 de julio de 1999. Tras el brutal asesinato de la naturalista del parque de Yosemite, Joy Armstrong, las autoridades están en busca de Kerry Steiner, un encargado de mantenimiento del hotel Cedar Lodge. El diario Chronicle informó al día siguiente de que lo estaban buscando. Alguien que leyó el artículo llamó a los detectives para decirles que había visto a Kerry en un campamento nudista. Y estos mandaron al agente Jeff Reineck para que fuera a buscarlo. Jeff Reineck llega con otros agentes a Laguna del Sol, cerca de Sacramento, la mañana del 24 de julio.
Alguien les avisa de que Cary Stayner está en el restaurante del camping. Cuando Cary Stayner se dio cuenta de que estábamos allí, se levantó y se puso las manos en la cabeza. Este no es un comportamiento nada normal. Porque además lo único que pretendíamos era llevárnoslo para interrogarlo. E incluso me ofrecí para volver a traerlo en coche hasta Laguna del Sol cuando termináramos. Cuando el agente Reineck acompaña a Cary Stayner y salen del edificio, de repente recuerda que su apellido coincide con el de otro caso famoso de desaparición. El hermano menor de Cary Stayner, Steven, fue secuestrado hace más de 20 años. Sabía quién era Steven Stayner, porque mi trabajo básicamente consistía en encontrar a niños secuestrados y desaparecidos. En 1973, Steven Stayner fue secuestrado cuando iba de la escuela a casa, y su búsqueda fue noticia en todo el territorio nacional. Steven Stayner estuvo desaparecido durante 7 años, y su secuestrador abusó sexualmente de él durante todo ese tiempo. Cuando aquel hombre pensó que ya se había hecho demasiado mayor, decidió hacerse con otro niño. Steven Stayner, el hermano de Cary Stayner, logró escapar y denunciarlo ante las autoridades. Nos dirigíamos a la oficina del FBI y le pregunté si podía hacerle preguntas sobre su hermano, y él accedió. Se le veía muy afligido, y le dije que si él quería, yo podría buscarle algún tipo de ayuda. Hablamos mucho sobre el concepto de pasar página, y dijo que pasar página no era olvidarse de todo, sino más bien tratar de continuar con tu vida con cierta normalidad. Durante el trayecto en coche, Cary Stayner y Jeff Reineck conectaron de una manera excepcional. Enseguida se cogieron confianza el uno con el otro. En las oficinas del FBI recogen las huellas dactilares de Stayner. Me pidieron que le sacara algunas fotos. Era un tipo bastante alto, tenía la piel morena por el sol, iba aseado y era bastante simpático. Me preguntó si pensaba que él era el asesino. Y yo le dije que no podía ser. Era demasiado agradable para ser un asesino. Antes de realizarle la prueba del polígrafo, Stayner solicita hablar con Jeff en privado. Se sentó en la silla y me dijo cabizbajo que era una mala persona y que había hecho cosas de las que no se enorgullecía en absoluto. Me dijo que a veces deseaba la paz en el mundo y sentía la belleza de la vida, y que otras veces tenía ganas de matar a todo el que se le pusiera por delante. Yo no tenía ni idea de qué podía decirle, pero sabía que él lo estaba pasando mal. Mientras los agentes del FBI siguen grabando la charla, Stayner le cuenta al agente Reineck que 3 días atrás había ido a Yosemite a buscar a Bigfoot, por el cual estaba obsesionado. Allí fue donde vio a Joy Armstrong para su viaje. Se sintió atraído por ella y entablaron una conversación. Decidió que tenía que secuestrarla, por lo que volvió a su vehículo para buscar ciertas herramientas que servirían a su fin. Una mochila, cinta aislante, una navaja y una pistola. Stayner explica que agarró a Joy por detrás y la obligó a entrar en la cabaña a punta de pistola, donde se valió de la cinta aislante para inmovilizarla. La ató, la metió en el coche y mientras se la llevaba hacia otro lugar, la chica se escapó por la ventanilla del copiloto y una vez fuera del coche empezó a correr despavorida. Él detuvo el vehículo y corrió tras ella hasta que la atrapó. Y al ver que no podía controlarla, asesinó. En un principio, por las circunstancias del asesinato, los investigadores creyeron que había sido un crimen cometido en la pasión del momento, pero después llegaron a la conclusión de que la mató simplemente porque estaba furioso de que opusiera resistencia. Es la espeluznante confesión de un hombre que ha permitido que sus fantasías le hagan rebasar los límites de la razón. Jeff Reineck está a punto de descubrir que no es la primera vez que mata a alguien. Le dijo a Jeff que les ayudaría a cerrar el caso de las otras 3. Este le preguntó, ¿el caso de Carol Sann, Julie Sann y Silvina Peloso? Y Stayner dijo que sí. Cary Stayner le cuenta al agente Reineck el primer día que vio a Carol Sann y a las 2 jóvenes en su habitación del hotel Cedar Lodge. Tenía la fantasía de practicar sexo con 2 chicas jóvenes. Y en un momento dado, decidió volver a la habitación y pasar a la acción. Stayner llama a la puerta.
y le dice a Carol Sann que ha ido a arreglar una gotera, pero esta no le deja pasar. Luego le dijo que lo consultaría con su jefe y las cambiarían de habitación. Para ahorrarse tantas molestias, al final Carol le dejó entrar. Se metió en el lavabo, fingió y acto seguido salió del baño con una pistola en la mano. Steiner ata a las 3 mujeres y encierra a las 2 adolescentes en el baño. A continuación, estrangula a Carol Sann en el dormitorio. Luego sacó su cadáver de la habitación y lo metió en el maletero del coche de alquiler. Y después regresó a la habitación para violar a las 2 chicas, Julie y Silvina. Silvina se pone histérica, por lo que decide meterla en la bañera y estrangularla también. Julie Sann se queda completamente sola. Al final, intentó violar a Julie, pero no consiguió tener una erección, cosa bastante común en este tipo de casos. Pero mientras lo intentaba, Julie se comportó como una verdadera heroína, ya que aguantó e hizo todo lo que Steiner le pidió para tratar de sobrevivir. No sabía que su madre y su amiga ya estaban muertas. Antes de que amanezca, Steiner se lleva a Julie a otra habitación y guarda el cuerpo de Silvina junto al de Carol en el maletero del vehículo de alquiler. Se deshace de todas las huellas y humedece un poco las toallas para que parezca que las mujeres se ducharon antes de marcharse. Envuelve a Julie en una sábana rosa del hotel, coge una funda de almohada y se la lleva. Cuando se llevó el coche hasta Don Pedro, sabía que tenía que terminar lo empezado. Y entonces fue cuando decidió matarla. Tras esconder el cadáver de Julie, estaciona el vehículo de alquiler en un bosque y vuelve al hotel Cedar Lodge en taxi. 2 días más tarde regresa al bosque, rocía el coche con gasolina y le prende fuego. Kerry Steiner le dijo a Jeff que cogió el tarjetero de Carol y lo dejó en una esquina de Modesto para despistarnos. Su intención era confundirnos y llevarnos por donde no era. También admite haber enviado la carta anónima tras cerrar el sobre con la saliva de un chico al que pagó para que escupiera en un vaso. Había cogido la idea de un programa sobre asesinatos que daban por la tele y sabía que era una buena manera de agregar el material genético de otra persona. Todo lo que había en la carta era para despistar. La frase de "esta vez lo hemos pasado bien" era para hacernos pensar que había más de un responsable. Lo único que sí que pertenecía al asesino era la huella dactilar. Finalmente, Kerry Steiner proporciona a la policía todos los cruentos detalles necesarios para su detención. Lo que me pareció interesante fue que era la antítesis de Eugene Dykes. Dykes era un tipo que con solo verlo, por su apariencia y su forma de hablar, pensarías que era un delincuente. Kerry Steiner era todo lo contrario. El 14 de septiembre del año 2000, Kerry Steiner se declara culpable ante el Tribunal Federal por el asesinato de Joy Armstrong. Según tengo entendido, la madre de Joy, Leslie, no era partidaria de la pena de muerte, por lo que al final lo condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por los asesinatos de Carol y Julie Sann y de Silvia Peloso, Kerry Steiner es juzgado en el Tribunal Estatal de California. Nunca lo he pasado tan mal en mi vida como durante aquel juicio. Pero tenía que hacerlo, por Carol, por Silvina y por Julie. Tenía que estar allí representando a mi familia y tenía que ir a todas las audiencias que se celebraran. Cuando un asesino como él provoca tanto dolor, lo mejor es terminar cuanto antes. No podría volver a soportar un juicio como aquel. Pero me alegro de haber aguantado. Y también de que al final lo encerraran. En otoño de 2002, condenan a muerte a Kerry Steiner por los 3 cargos de asesinato en primer grado. A fecha de 2008, sigue esperando su ejecución en el corredor de la muerte de la prisión de San Quentin. Su encarcelamiento puso fin a una larga y terrible historia. Todo el mundo se compadecía de la familia Carrington y la familia Peloso. No eran más que personas buenas y honradas que tuvieron que pasar por un terrible calvario durante años. Nosotros tratamos de pasar página, de decir fin de la historia y no darle más vueltas. Pero a mí personalmente me costó 6 o 7 años empezar a salir a flote.
Ahora pasamos mucho tiempo con nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Y tratamos de que el amargo recuerdo no arruine nuestras vidas ni las suyas. 4 vidas perdidas son suficientes.